Buenas a todos. Buenas a todos. Lo prometido es deuda. Hablamos de que íbamos a hablar de cómo coger los cruces telúricos, cómo controlar dónde están los cruces telúricos. Importante. Lo más importante es tener unas barras de hierro finito, como podéis apreciar aquí. Son unas barras de hierro. Yo me las hice cortar por un herrero. No sé si me dijo 3 o 5 componentes. No, ahora no caigo. Él sabía de lo que hablaba y fue a buscarme estas barras. Lo que me hizo fue un ángulo recto, como podéis apreciar. Os lo voy a enseñar. El ángulo recto, un ángulo recto. Y entonces aquí estaríamos hablando de una medida de unos 35, porque estos serían 20, pongamos 10, 5, unos 35 de largo, y la L hablaríamos aquí de 15, más o menos, 15, 18 sería la medida. Entonces tenemos dos barras iguales, con un ángulo recto, ¿lo veis? Y hay gente que lo hace con las manos, pero con las manos nos podemos encontrar con la voluntad de la persona de buscar el cruce e ir girándolo tú. Yo estoy controlando con las manos y entonces lo podría controlar. No nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo cogí venden como unos tubos llenos de plástico, ¿no? Para congelar y todo esto. Y lo que hice fue cortar el tubo en dos, en la parte lisa, ¿vale? Los dos extremos los utilizaré para poner lo que es la barra, que queda completamente suelta. Vamos a verlo. Queda completamente suelta, ¿vale? Y entonces a partir de ahí tenemos la posibilidad de cogerlo sin tocarlo, porque no sale por abajo, ¿lo veis? No llega. Está ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner recto, ¿vale? Está recto, más o menos, está abierto. Y ahora si nosotros hace un poco de viento, pero si ahora nosotros nos movemos hacia atrás, veréis cómo va buscando un cruce telúrico, que lo tengo controlado por aquí, ya veréis. Vamos cerrando, aquí hay un cruce, ¿lo veis? ¿Vale? Aquí hay un cruce telúrico. Vamos tirando hacia adelante y se abren. ¿Lo veis cómo se abren? Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Volvemos a encontrar el cruce. Aquí. ¿Vale? Ahora os lo voy a hacer, lo vamos a hacer in situ. Me voy a colgar la cámara en el pecho y os voy a poner en primera, como si fuerais vosotros mismos que estáis buscando el cruce. ¿Vale? Yo pongo la cámara así. Ahora veis la cámara. Vamos a ponerlo así. Lo vamos a coger aquí, por abajo, ¿vale? No sé si lo veis. Tan rectos, Ahora vamos a ir andando. Por aquí tenemos cruce. Cuando vayamos acercándonos al cruce, ellas solas van a ir cerrando. ¿Lo veis? Aquí se está cerrando. ¿Lo veis que se cierra? Tenemos un cruce telúrico. Si tiramos hacia adelante, se vuelve a abrir. ¿Lo veis? No sé si se aprecia bien. Volvemos. Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Volvemos a enganchar el cruce. ¿Lo veis el cruce? Está aquí el cruce telúrico. Vamos hacia atrás y se vuelve a abrir. ¿Veis que se vuelve a abrir? Vamos a buscar otro cruce. A ver. Vamos. Primero buscaremos un cruce que es el que hemos controlado, que es justo por aquí. ¿Lo veis el cruce? Vale. Ahora lo que vamos a hacer, ¿ves el cruce? Yo, aunque me mueva, estamos en el cruce, ¿vale? Ahora cuando yo me muevo se va a abrir, ¿lo veis?
pero ahora encontraremos otro cruce. ¿Veis el cruce? Tenemos otro cruce aquí. Yo me puedo mover y estamos en el cruce, ¿vale? Estamos en el cruce. Vamos hacia atrás. Se vuelve a abrir. ¿Lo veis? Se ha vuelto a abrir. Ahora volveremos a entrar en cruce. Míralo. ¿Vale? Tiramos hacia adelante. Tiramos hacia adelante, se vuelve a abrir y ahora volveremos a entrar en otro cruce. Así es. Perdonad. Así es como yo encuentro los cruces telúricos. Es tan simple que cualquiera lo puede hacer. O sea, aquí no hay que ser un chamán, no hay que ser... Es básicamente que cuando encuentras el cruce se cruzan, o sea, las energías hacen que los dos hierros se crucen, ¿vale? Y no hace falta ni estudiar ni nada, únicamente tener el material como hemos comentado, que es tener dos barras iguales, gemelas, ¿vale? Tener las dos barras hechas, si las podéis hacer vosotros perfecto y si no la pedís a un herrero, ¿vale? Y luego evidentemente tener el tubo para tener la seguridad que no somos nosotros los que estamos haciendo ningún juego, ¿vale? Sino que es básicamente el efecto del cruce el que va a hacer que las barras se crucen, ¿vale? Bueno, esto es una explicación muy light, yo creo que muy comprensible y que, bueno, era algo que había prometido y aquí lo he cumplido, ¿vale? Si os ha gustado la información, si la veis interesante y la queréis compartir con otros compañeros, hacerlo. Si no estáis inscritos en el canal, no lo dudéis ni un momento, cada día somos más, ahora ya estamos casi en 1200 seguidores, estoy muy contento porque está creciendo el canal mucho y eso da lugar a que haya mucha gente que esté informada y concienciar un poco a la gente de lo importante que son las abejas, ¿no? Y luego, pues dicho, pues si ya estáis inscritos, compartir para que llegue a mucha gente y darle el like para que yo pueda, si os ha gustado el vídeo y os ha gustado el formato, que yo pueda animarme y haceros otros tutoriales, otras informaciones que vaya compartiendo con vosotros y que sean interesantes. Venga, un saludo. Ah, bueno, lo que siempre digo, misión cumplida.